Antes de avanzar hacia los nuevos contenidos, quizás viene bien recordar sintéticamente lo que hemos dicho hasta el momento. En primer lugar, hemos ubicado a la templanza como una virtud, y esto significa que es una cualidad que en el lenguaje filosófico tomista se llama hábito. Hay particularmente un hábito operativo que es bueno, y es bueno porque, tal como dijimos, las virtudes llevan el poder operativo del hombre a su máximo nivel. Además, hemos ubicado a la virtud de la templanza en el cuadro general de las virtudes. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, distingue dos categorías de virtudes humanas: las virtudes intelectuales, que perfeccionan las facultades cognitivas, y las virtudes morales, que perfeccionan el carácter. Hay disposiciones cognitivas innatas, los talentos; hay disposiciones cognitivas adquiridas, las virtudes. De modo semejante, en el apetito hay inclinaciones naturales propias de cada uno, que constituyen lo que la psicología llama hoy el temperamento, y también están las adquiridas, que llamamos virtudes éticas, virtudes del carácter, porque tal como dijimos, ethos significa carácter. La templanza pertenece a ese tipo de virtudes que ponen orden en nuestra vida afectiva, y muy particularmente en la vida afectiva que Santo Tomás llama sensitiva. Se llama así porque es activada por las potencias o por los actos de las potencias sensitivas, en el sentido amplio que la palabra sensitivo tiene en Santo Tomás y en Aristóteles, es decir, un sentido que abarca no solamente los así llamados sentidos externos, sino también los sentidos internos, a los que ya me he referido brevemente en la clase anterior, es decir, sentido común, imaginación, cogitativa y memoria. Santo Tomás, la psicología de Santo Tomás tiene una virtud sobre otras, y muy particularmente sobre la mayor parte de las psicologías contemporáneas, que es que distingue muy claramente lo que son las potencias o facultades sensitivas, que son las que compartimos con los animales, de las facultades intelectivas o espirituales, que son aquellas que son específicas del ser humano. Así, hay facultades cognitivas de orden sensitivo, los sentidos, con el significado estricto de esta palabra, y también la memoria o la imaginación son llamados sentidos. Todo lo que corresponde al orden de la percepción de las cosas materiales particulares es algo que tiene lugar en el orden de lo que Santo Tomás llama el sentido. Y lo mismo en el orden afectivo. Santo Tomás distingue la afectividad espiritual, las potencias apetitivas de orden intelectivo o racional, más que potencias es una sola, es la voluntad, que no es solamente una capacidad de elegir, sino también es la capacidad de amar, desear, esperar, temer, realidades de orden espiritual. Solamente gracias a la inteligencia nosotros podemos amar al otro, no para nosotros, para nuestro propio deleite o utilidad, sino por él mismo. Muy bien. Entonces, esta es una ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener algunos sentimientos, es decir, algunas emociones, algunos movimientos apetitivos, que son realmente parte de nosotros, que proceden de nosotros, pero que pueden estar en contraposición
con los movimientos también afectivos y apetitivos de la voluntad, que son más nuestros. Atención, en la concepción de Santo Tomás y en la verdad de las cosas, es más nuestro el acto de la voluntad que el movimiento sensitivo. Esto es muy importante tenerlo presente. No se es inauténtico cuando con un acto de la voluntad se contrarían los deseos desordenados del apetito sensitivo. ¿Qué es lo auténtico? En la vida hay que ser auténtico, se dice hoy. ¿Qué es lo auténtico? ¿Dejarse llevar por el deseo carnal o por la voluntad? Hoy se da a entender que hay que dejarse llevar por el deseo carnal, no hay que reprimirse, pero esto es absolutamente una inversión de la concepción del ser humano. Nosotros somos sobre todo nuestro espíritu, no solo, también somos nuestro cuerpo, pero somos más nuestro espíritu, y por lo tanto son las tendencias del espíritu las que deben regirnos y ser el criterio de organización de todo el resto de nuestros deseos. Habíamos dicho, siguiendo a Joseph Pieper, que un gran tomista, un gran seguidor de Santo Tomás, un autor cuya lectura me parece muy recomendable sobre estas materias que nos ocupan en este momento. Joseph Pieper decía, hemos citado un texto de él, que gracias a la templanza el hombre pone orden en su propio interior, pone orden en su propio interior y por lo tanto se permite esa vuelta sobre sí mismo, esa vuelta sobre lo que San Agustín llamaba la memoria de sí. Tranquilizada la parte sensitiva, el ser humano puede dirigirse a metas más altas. Decía San Juan de la Cruz, este gran místico, gran teólogo, pero gran psicólogo también, en una de sus poesías, en La Noche Oscura: salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. La casa del hombre, el cuerpo, está sosegado cuando los deseos están tranquilizados. Y la templanza en el sentido estricto además se refiere a aquellas cosas que son hacia las que el ser humano se siente más atraído, siente un impulso más intenso, más vehemente, como son los placeres relacionados con la comida, la bebida y el sexo.